Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública argentina. Una vez más, tema de ciencia y tecnología para hoy. Vamos a hablar de la historia de nuestro planeta, la historia de la Tierra, para lo cual vamos a tener que recorrer miles de millones de años y vamos a tener que contar primero cómo se cree que, surgió y se creó el sistema solar, ¿no? El sistema solar y, por supuesto, todos sus planetas, entre ellos el nuestro. A partir de ahí haremos un recorrido por la historia geológica del planeta Tierra y también de nuestro satélite natural, la Luna. Hay diversas teorías, vamos a ver las fortalezas y debilidades de cada una y hablaremos, por supuesto, avanzando en el tiempo, de placas tectónicas, de la deriva continental, de supercontinentes. Tal vez te suene de la escuela este nombre, Pangea. ¿Te acordás? Se hablaba de Pangea como el primer supercontinente. Bueno, parece que no fue el primero, que fue el último hasta el momento, en realidad, porque ¿quién te dice? Tal vez tengamos, si recorremos miles de millones de años más, algún otro. Pero lo vamos a preguntar sobre esto a especialistas y, por supuesto, mis compañeros dirán lo suyo. ¿Cómo estás, Paloma Boxer? Muy bien, ¿vos, Juan? Muy bien, gracias. Vamos a hablar también sobre el origen de la vida en la Tierra, un hecho que se calcula sucedió hace aproximadamente 4.000 millones de años. Y hay dos teorías generales. Una dice que la materia orgánica pudo haber venido del espacio exterior y otra postula que tuvo origen terrestre. Vamos a tener una nota con un biofísico, un doctor en biofísica, que nos va a contar más sobre este tema. Qué interesante. Bueno, veremos cómo fue eso, qué se cree, cómo se cree que fue. ¿Cómo estás vos, Florencia Ballarino? Muy bien, Juan, y como vos mencionabas, vamos a hablar de los supercontinentes, porque Pangea, que es el supercontinente que más conocemos, no fue el único en la historia geológica de nuestra Tierra. Fue sino el último de una serie de supercontinentes que se formaron y se desgregaron al transcurso de los 3.000 millones de años. Tenemos un informe para conocer cuáles fueron esos supercontinentes. Parece que no paran de moverse, por otro lado, ¿no? Los continentes, así que veremos dónde terminan, si es que esto sucede alguna vez. ¿Cómo estás, Maximiliano Tomás? Muy bien, Juan, sí. Alrededor de 2 centímetros al año, algo así. O 10. Bueno, 10 centímetros. Me parece que son 2. Bueno, ya nos enteraremos en este programa, supuesto, seguramente. Viste que hay gente que cree que son 10 y son 2, pero bueno, es así. Teorías conspirativas. Por supuesto. Desplazamientos, vos decís, movimientos de continentes. Bueno, la Patagonia no estuvo siempre unida a América del Sur. En algún momento fue un bloque dependiente de tierra que colisionó con el continente y así se formó el territorio de la República Argentina. Tenemos una nota que nos cuenta esa historia. Vamos a contarte entonces cómo fue que la Patagonia terminó, dónde está en este momento. Recibamos ya a nuestro primer invitado. ¿Quién viene, Flor? Hoy nos visita Diego Bagú. Es licenciado en astronomía. Es especialista en geodesia satelital. Se desempeña como secretario de extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es director del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un tema que tocamos ya alguna vez en este ciclo este año, porque nos contaste sobre la creación del sistema solar, ¿no? Podés encontrar el programa en tvpublica.com.ar. Pero volvemos ahora para referirnos más en particular a la Tierra y a la Luna. ¿Qué es la teoría nebular que viene a explicar, ¿no? La creación del sistema solar y, por supuesto, también de nuestro planeta? Exacto, exacto. Es la teoría más potente y más ampliamente aceptada en el mundo de la ciencia en cuanto al origen del sistema solar y por ende, como bien decías, de los planetas y de la Tierra misma. Básicamente la idea es que a partir de una gran nube de gas y de polvo, ¿sí? Esa nube se cree que pudo haber sido por 2 factores, o bien la explosión de una estrella, ¿sí? El fenómeno que se conoce como supernova y que por ende se produjo una onda expansiva, una onda de choque, hizo que esa nube comenzara a compactarse, ¿sí? O también que pudo haber sido el paso de otra estrella relativamente cercana y que eso produjo fluctuaciones. Esas dos ideas, de alguna manera, podrían llegar a responder que esa nube de gas y de polvo primigenia comenzase a contraerse, ¿sí? Y a medida que esa nube de gas y de polvo comienza a contraerse, comienza a girar por un proceso físico que es el principio de la conservación del momento angular. Básicamente, a medida que comenzaba a colapsar sobre ella misma, a achicarse, comenzaba a girar. Entonces,
Eso explica también de alguna manera ese giro, de alguna manera explica por qué los planetas giran alrededor del sistema solar. Básicamente, esa nube no era homogénea, la mayor cantidad de material estaba concentrada, siempre la gravedad, la gran arquitecta, ¿no? En toda esta historia. La mayor cantidad de gas y de polvo hacia el centro de la nube, que dio origen a nuestra estrella, al Sol, y el material circundante también, por procesos de gravedad y de colisiones de un elemento de unos elementos con otros, fueron generando grandes cúmulos que luego, con el paso de los años, los millones de años, generaría lo que hoy son los planetas. Esa es básicamente la idea de la teoría nebular que explicaría la formación de nuestro sistema solar. Hay otras hipótesis también, ¿no? Que, bueno, vos decís, esta es la preferente, ¿no? La que más adhesiones tiene. Sí. ¿Cuáles son algunas de esas otras hipótesis? Bueno, una de esas es la de la teoría de la inestabilidad del disco, ¿sí? Que básicamente la teoría nebular, hay algo que no, toda teoría tiene pros y contras, ¿no? Algo que la teoría nebular no termina de explicar bien es cómo podemos tener 4 planetas, justamente los más grandes del sistema solar, bastante alejados del Sol y de forma básicamente gaseosa. Bueno, la teoría de la inestabilidad del disco explicaría que esos planetas se formarían de manera bastante rápida, ¿sí? Porque si no, si vos dejás pasar mucho el tiempo, cuando uno dice dejar pasar mucho el tiempo, estamos hablando de millones y millones de años, ¿no? Esos elementos si hubiesen volatilizado, no hubiesen, digamos, podido formar esos planetas gaseosos. Pero no tiene, o sea, deja mucho más baches. La teoría de la inestabilidad del disco deja mucho más baches que lo que es la teoría nebular, que es la principal idea, la que tiene más fuerza, digamos, hoy en día. ¿Y cómo era la Tierra en sus comienzos? ¿Qué sabemos? Lo que sabemos, bueno, un geólogo lo va a explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero básicamente era un cuerpo extremadamente caliente a lo que es hoy en día, y era una esfera que estaba en un continuo proceso de fusión. Había muchísima roca, digamos, fundida, es decir, era todo un magma en la superficie de la esfera, y que a medida, ¿sí?, que ese magma se iba enfriando, se iba solidificando, y eso es lo que formaría la corteza terrestre. Una corteza que creemos luego dejó de ser tal, porque hubo un proceso, ¿sí?, que en la astronomía lo conocemos como el bombardeo intenso tardío, unos 400, 500 millones de años después de la formación del sistema solar, que nuevamente se fundió toda esa corteza. Y esto es caída muy fuerte de meteoritos sobre el planeta. Una colosal cantidad de meteoritos sobre todo lo que es el sistema solar interior, vale decir la zona que va del Sol hasta la órbita de Marte o del cinturón de asteroides. En esa zona están incluidos Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Entonces, en todo ese proceso de solidificación de la Tierra, los elementos más pesados, por gravedad nuevamente, fueron hacia el interior. Por eso la Tierra tiene un núcleo de hierro, y de hecho todos los planetas rocosos, Mercurio, Venus y Marte, tienen una especie de núcleo rocoso, y los elementos más livianos quedaron más en las afueras del planeta, llámese en las zonas más exteriores, formando lo que es el manto terrestre y la corteza. Básicamente a la Tierra la podemos dividir a grosso modo en 3 grandes estructuras: un núcleo interno y externo formado con un gran porcentaje de hierro, luego un manto, y luego finalmente la corteza, que es una capa muy muy finita respecto de todo lo que es el planeta. ¿Y fue este proceso el que permitió que la Tierra se enfríe un poco y eso diese lugar a la vida? Sí, creemos que sí. Es decir, a medida que se iba enfriando, se iba solidificando, pero obviamente más hacia el interior terrestre, ¿sí?, el calor era mucho más intenso, y lo que se producía ya con la existencia de los mares, todo indica que la vida
estamos prácticamente seguros, la vida tuvo origen en los grandes océanos, se producían unas especies de fumarolas, básicamente unas chimeneas, por decirlo de una manera gráfica, que estaban comunicadas con parte del interior terrestre y de ahí se generaba mucho calor. Entonces ese océano en el fondo tenía cierta temperatura y elementos químicos por doquier, ¿sí? Que en algún momento, más o menos, como bien indicabas vos, Paloma, al inicio del programa, hace unos 4.000 millones de años, se ha generado una primer molécula y lo que se llama un primer replicador que tuvo esa propiedad, ¿no? La de autorreplicarse. Y a partir de ahí todo un desarrollo biológico más que intenso. Vamos a ver enseguida una nota con respecto al origen de la vida en nuestro planeta, pero ¿qué quiere decir que el planeta Tierra esté en la zona habitable del Sol? Todo sistema solar, o mejor dicho, toda estrella tiene alrededor suyo una zona, que esa zona depende básicamente de dos parámetros: la distancia a la estrella y la radiación propia de la estrella, cuánta energía irradia. Hay una zona en la cual, de tener un planeta o un cuerpo cualquiera y existir agua, ¿sí? Ese agua podría estar en estado líquido, ¿sí? Dicho de otra manera, si ese planeta estuviese demasiado cerca de la estrella, ese agua líquida se evaporaría. Si estuviese demasiado lejos, ¿sí? Con todas las licencias de lo que significa cerca y lejos, esa agua estaría congelada. En la zona habitable es una distancia propicia de cada estrella tiene definida su zona habitable, que permitiría que el agua esté en estado líquido. ¿Y por qué habitable? Bueno, porque la vida tal cual la conocemos, ¿sí? Nosotros, la única que existe hasta el momento que nosotros sepamos es la terrestre. El agua en estado líquido es vital para la existencia de esa vida. Por suerte estamos en esa zona y podemos estar haciendo este programa. Así es. Y charlando con Diego y presentándote esta nota con Ignacio Sánchez, que es doctor en biofísica, investigador del CONICET en el Laboratorio de Fisiología Proteica del Departamento de Química Biológica de Exactas en la Universidad de Buenos Aires, y nos cuenta justamente sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Cuando decimos origen de la vida, hablamos de un problema científico que tiene nombre y apellidos. Se lo inventó un señor. El señor se llamaba Louis Pasteur. Toda vida, decía Pasteur, viene de otra vida. Y ahí resolvió algo muy importante para la higiene y para la microbiología y para la vida como la conocemos hoy. El origen de la vida es cómo se pasa de lo que no está vivo a lo que sí lo está, y contribuyen muchas otras disciplinas. Por ejemplo, la astronomía. Necesitamos átomos para los seres vivos. Necesitamos átomos de ciertos elementos. Al principio del universo, por muchos miles de millones de años, nada más había hidrógeno y helio. No estaban esos elementos que hoy forman la vida. Fue después, cuando se formaron estrellas de segunda generación y alrededor de ellas planetas, que pudo surgir la vida, que estaban los ingredientes necesarios. El Sol es una de esas estrellas de segunda generación y la Tierra es un planeta que surgió hace más o menos 4.600 millones de años. Surgió como una bola incandescente que se fue enfriando y dio lugar a lo que se llama el periodo adeico, o sea, el periodo infernal. Allí es donde encontramos los primeros microfósiles, los primeros rastros de vida. En la Tierra infernal estaban los átomos necesarios. La geología nos dice, bueno, quizás en tal o cual parte del planeta había energía disponible en forma de minerales, o había superficies donde se podían ensamblar moléculas en forma de arcillas u otros minerales distintos. Y así la geología nos ayuda a explicar cómo es que de las moléculas chiquitas podemos ensamblar moléculas grandes. Los seres vivos tenemos una dentro y una fuera, tenemos un límite con el mundo. Ese límite lo forman hoy en día moléculas grasas, que se piensa que pudieron haber formado pequeñas burbujas de grasa, como burbujas de jabón, y allí contener las moléculas primitivas. Podemos imaginar, por otro lado, cómo se aprovechaba la energía. Así que hemos avanzado mucho. Tenemos las moléculas chiquitas necesarias, las podemos ensamblar, tenemos contenedores donde pueden llegar a encontrarse y tenemos formas en las que imaginamos que aprovechan la energía. Este proceso de origen de la vida
en la tierra infernal, supuestamente se dio muchas veces, de maneras más o menos distintas. Hay gente que dice, es raro, la tierra no bien se enfrió, tenía vida. ¿No habrá sido que en realidad la vida surgió primero en otros planetas del universo y de alguna forma llegó hasta el nuestro? El origen de la vida como problema sigue ahí. Ahora, también es fascinante porque uno mira al cielo a la noche y sabe que cada vez conocemos más exoplanetas. Conocemos más estrellas que tienen a su alrededor, dando vueltas planetas como el nuestro donde puede haber surgido la vida. Entonces a la noche uno mira para arriba e imagina, ah, hay un montón de vida allá afuera. Y ahí inmediatamente nos surge la pregunta, si nosotros, como vida supuestamente inteligente, nos morimos de ganas de poner un cartel de estamos acá, vengan a visitarnos, los quiero conocer, ¿cómo es que no vemos ningún cartel de ese tipo en el firmamento? ¿Dónde están todos? Como decía el famoso Enrico Fermi. Si la vida surgió muchas veces, y probablemente la vida inteligente también, ¿qué pasó que no la vemos? ¿Será que está muy lejos? ¿O será que la vida inteligente quizás no es tan inteligente y agota todos los recursos disponibles en su planeta y simplemente muere de éxito? Hablábamos sobre el origen de la vida y vamos a hablar ahora sobre las teorías, Diego, que hay sobre el origen de la Luna, ¿no? Hay una teoría, bueno, relativamente temprana que es de George Darwin, el hijo de Charles Darwin. ¿Qué sostenía? Sí, George Darwin, profesor de astronomía en Cambridge, le hizo varios estudios sobre los fluidos en la Tierra, en parte influenciados por la Luna, ¿no? Y él con cálculos estimó, yendo el tiempo hacia atrás, digamos, que en algún momento en una Tierra, cuando no estaba solidificada, sino que estaba era más fluida, por decirlo de alguna manera, por el proceso de rotación terrestre, cierta parte de la Tierra se habría desprendido, ¿sí? Y a medida que se iba solidificando en órbita terrestre, iba tomando esa forma esférica, dando origen a la Luna. Pero no es una teoría para nada hoy en día aceptada y tiene, o sea, un punto, digamos, que podría darle potencia a esta teoría es el hecho de que la Luna, en ese caso, se iría alejando cada vez más de la Tierra, y de hecho es lo que ocurre. La Luna se aleja de la Tierra unos casi 4 centímetros en promedio al año, pero tiene muchas, es una idea que tuvo muchas falencias, digamos, a lo largo de la historia, en particular una que es que tendrían que tener una composición, ¿sí?, química en términos relativos prácticamente idéntica a la de la Tierra, y eso no ocurre. Así que es una idea que quedó, digamos, descartada ya hace mucho tiempo. Y si seguimos hablando de teorías, ¿a qué se conocía como la teoría de coacreción? La teoría de coacreción, que tampoco es la más aceptada hoy en día, es la teoría que lo que describe es que así como la Tierra fue, o esa Tierra primigenia fue acumulando material por gravedad para luego dar forma finalmente a nuestro planeta, lo mismo ocurrió con la Luna, ¿sí?, a menor escala, claro, ¿sí?, más chiquita. Fue incrementando material por gravedad y de esa forma dar origen a lo que es nuestro satélite natural. Pero tampoco, digamos, es aceptada en términos amplios. La teoría más aceptada es la del gran impacto, ¿sí? Esa es la que mejor llega a describir, digamos, la formación de la Luna. ¿Y en qué consiste esa teoría? La teoría del gran impacto consiste en cuando la Tierra, junto con el resto de los planetas, se estaba formando, había también un planeta bastante interesante en tamaño, aproximadamente del tamaño de Marte, ¿sí?, denominado Tea hoy en día, que giraba alrededor del Sol a una distancia similar a la de la Tierra. Es decir, dos planetas principales, entre comillas, ¿sí?, porque hoy están los famosos planetas enanos, Plutón es un ejemplo, dos planetas girando
en una especie de misma órbita. Y por inestabilidades, básicamente de gravedad, ese planeta colisionó, Tea colisionó con nuestro planeta Tierra. Y fue un impacto que, por la diferencia de velocidad relativa y por el ángulo, aparentemente con el que las simulaciones los describen, le arrancó, ¿sí? Para decirlo en términos gráficos, un pedazo, ¿sí? a nuestro planeta, y esa cantidad de materia amorfa en un principio, fue un impacto descomunal, obviamente, por eso lo de la teoría del gran impacto. Ese pedazo de materia amorfa quedó girando alrededor de la Tierra en órbita, y con el paso del tiempo fue tomando forma de esfera. Y es la teoría que, si bien tiene sus falencias, es la que más resultado y la que más respuestas ha brindado. Una teoría que fue ampliamente, digamos, fortalecida a partir del programa Apolo, cuando los astronautas de NASA traían las rocas lunares. Claro, por el que se pudieron comparar las rocas lunares con el material terrestre. Exactamente, exactamente, sí. Ese fue un gran avance que se hizo en ese sentido. ¿Y por qué todavía tiene esa teoría puntos débiles? Tiene puntos débiles en cuanto a que, por ejemplo, la corteza lunar no es, tendría que tener, digamos, una similitud mucho más grande con la terrestre que la que tiene, y sin embargo no es así. Entonces esa, digamos, es el gran problema de la teoría del gran impacto. ¿Y qué habría pasado con Tea en ese sentido también? Tea, se cree que el núcleo de ese cuerpo, el núcleo de Tea, o sea, que el planeta que golpeó exactamente, la Tierra, ¿no? Desapareció, yendo parte a la Tierra y en una menor proporción a la Luna. El núcleo de Tea se cree que generó gran parte del núcleo terrestre, ¿sí? Y otra parte en una menor proporción, obviamente, quedó en órbita terrestre, generando la Luna. Bien, tenemos ya una Tierra primitiva, tenemos a nuestro satélite natural, podemos empezar a hablar de la historia geológica de nuestro planeta, y para eso sumamos a la conversación un nuevo invitado. ¿Quién viene, Maxi? Hoy nos visita Andrés Folguera. Es doctor en Ciencias Geológicas, es profesor en Geodinámica Interna, Geotectónica y Tectónica Andina en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Laboratorio de Geodinámica del Instituto de Estudios Andinos, UBA CONICET. Es codirector del Instituto de Estudios Andinos en la Universidad de Buenos Aires, CONICET. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cuál fue el primer continente en el planeta Tierra y cuál fue el proceso que llevó a su formación? Se cree que las masas continentales de la Tierra se fueron amalgamando, se fueron uniendo en configuraciones que se les denomina supercontinentales. Hubo momentos de la Tierra donde esas masas estaban dispersas y otros momentos en los cuales se aglomeraban. Los primeros supercontinentes fueron pequeños. Se cree que fueron bastante pequeños, y después, con el tiempo, cada vez las configuraciones supercontinentales fueron más grandes. ¿Hay una definición de supercontinente? ¿A qué se llama supercontinente? No, esa es una buena pregunta. ¿Qué tamaño de aglomeración podemos llamar supercontinente? Hubo momentos en la Tierra que hubo más de un supercontinente. Hubo 2 supercontinentes estables. Entonces no es una buena definición. Lo que podemos decir es que hay momentos en los cuales los continentes tienden a reunirse en una o más superconfiguraciones, y momentos en los cuales están dispersos. Tenemos un informe que da cuenta de los supercontinentes a lo largo de la historia geológica de nuestro planeta. A lo largo de su historia, en el planeta Tierra se formaron varios supercontinentes que luego se disgregaron. El primero de ellos fue Balbará, y habría existido durante el Eón Arcaico hace 3.300 millones de años.
Si bien es un territorio hipotético, la posibilidad de que haya sido real se sustenta en evidencia allá de entre los dos cratones Krappwall y el Pilbara, ubicados en lo que hoy es África. Otro supercontinente fue Ur, que probablemente se formó hace unos 3.000 millones de años, y es posible que haya sido más pequeño que la actual Australia. Se cree que perduró hasta hace unos 2.900 millones de años, cuando se desintegró y desapareció. Mientras existía Ur, se formaba Kenorland. Los científicos creen que se formó a partir de la unión de varios cratones y de la formación de nueva corteza continental. Estaba compuesto por parte de lo que hoy es América del Norte, el noroeste de Europa, regiones de Asia, África y la Antártida. Esto conduce a creer que era mucho más extenso que su predecesor. La fragmentación y ruptura de Kenorland debió ocurrir hace unos 2.500 a 2.000 millones de años. El acontecimiento se prolongó en el tiempo y su proceso comenzó con la separación del continente Ártica, conformado por lo que hoy es América del Norte, Groenlandia, Escandinavia y Siberia. Hace 2.000 millones de años existió Columbia, que estuvo integrado por lo que hoy es Groenlandia, Escandinavia, Amazonia y Australia. Se estima que tendría cerca de 12.900 kilómetros de norte a sur y 4.800 kilómetros en su parte más ancha. Su desintegración habría finalizado hace unos 1.200 millones de años. Otro supercontinente fue Atlántica y surgió hace unos 1.800 millones de años. Luego se convirtió en parte del gran territorio de Columbia para separarse de él. Atlántica también se juntó con Ur y pasó a formar parte del supercontinente Rodinia. Este empezó a formarse a partir de 3 o 4 continentes preexistentes y formó parte de un acontecimiento llamado Orogenia Grenville, que ocurrió hace alrededor de 1.300 millones de años. Rodinia existió hace 1.100 millones de años y reunía gran parte de la Tierra emergida del planeta. Sin embargo, comenzó a fracturarse hace unos 800 millones de años debido a movimientos magmáticos en la corteza, acompañados por una fuerte actividad volcánica. Estaba conformado por 8 continentes que más tarde volvieron a reunirse en el supercontinente global denominado Pannotia. Se cree que este último existió hace unos 600 millones de años atrás y que incluía 3 continentes llamados Proto-Laurasia, Proto-Gondwana y el cratón continental del Congo. Finalmente, hace unos 300 millones de años existió Pangea, el supercontinente que se formó cuando se unieron los territorios que antes estaban separados gracias a la desintegración de Pannotia. Estos integraron una gran superficie rodeada por un único mar, Pantalasa. Pangea quiere decir toda la Tierra. Posiblemente haya tenido forma de U o de C y se ubicaba cerca del Ecuador. Sus tierras internas habrían sido muy secas y los animales terrestres podían migrar libremente de un extremo a otro. Se cree que comenzó a fragmentarse entre finales del Triásico y comienzos del Jurásico, hace aproximadamente 200 millones de años, producto de los cambios y movimientos de las placas tectónicas. Su proceso de fragmentación creó primero a 2 continentes, Gondwana al oeste y Laurasia al norte, separados por un mar. Se trata de una fragmentación que sigue en curso, ya que el proceso geológico de desplazamiento de las masas continentales se mantiene en marcha al día de hoy, probando que la geología de nuestro planeta continúa en constante movimiento. Ahora, Andrés, ¿cómo podemos conocer, a partir de qué evidencia podemos conocer la existencia de un supercontinente? Bueno, armar supercontinentes no es fácil y de hecho se viene discutiendo hace décadas las diferentes posibilidades, digamos, no hay acuerdos generales. Pero la herramienta que más se usa, hay 2 herramientas. Una tiene que ver con la edad del metamorfismo. ¿Qué es el metamorfismo? Cuando 2 continentes colisionan, uno se pone arriba del otro, forman montañas y el continente de abajo se hunde. Y al hundirse, los minerales que lo componen se transforman ante las nuevas condiciones de presión y temperatura. O sea, aparecen nuevas especies minerales. Si nosotros datamos, obtenemos la edad de esas especies minerales, podemos ver cuándo se formaron esas antiguas montañas. Entonces, por ejemplo, puede haber rocas metamórficas de edad 1.000 millones de años, 1.800 millones de años, en diferentes continentes desperdigados. Australia, Canadá, América del Norte, América del Sur. Y en función de esas edades, podemos armar ese rompecabezas tratando de reconstruir las viejas cordilleras que se formaron cuando chocaron los continentes y formaron montañas. Esa es una forma. La otra forma es el paleomagnetismo. El paleomagnetismo permite ver la orientación de los minerales magnéticos en el momento de formación de esos minerales. Como los continentes se desplazan, se mueven,
apuntan a lo que fue el polo magnético de ese momento. Ajá. Entonces podemos reconstruir la vieja posición del continente para que coincida con el polo magnético actual. Y de esa manera podemos tener el camino que hicieron los sucesivos continentes y ver cuando esos continentes tienen un camino común. Cuando tienen un camino común quiere decir que participan de una configuración supercontinental común. Andrés, en el video se hablaba de cratones. ¿Qué es un cratón? Un cratón es, de nuevo, es una definición que no es muy elegante. Cratón significa una parte de la corteza terrestre que hace mucho no forma parte de una zona de colisión que forma montañas. O sea, puede haber... O sea, que está en la superficie hace mucho tiempo, sería. Y que no ha chocado recientemente con otra masa continental produciendo metamorfismo y montañas. O sea, es una parte vieja de la corteza. Ahora, ¿a partir de qué edad lo llamamos cratón? Eso es discutible. Algunos llaman cratones a todo lo que tiene más de 1.000 millones de años, otros 3.000 millones de años. ¿Y a qué llamamos deriva continental? Deriva continental es simplemente el proceso por el cual las masas continentales se desplazan por encima del manto terrestre. ¿Sí? Es la teoría previa a la teoría de la tectónica de placas. Esta teoría, entiendo, la de la deriva continental, la crea Alfred Wegener, perdón. O sea, Wegener es el que la formaliza. La idea de la deriva continental apenas se conoce América a través de los viajes de España y Portugal a América, de la conquista, de la época de la conquista, aparecen los primeros mapas de la costa de África y de América del Sur. Y ya los viejos exploradores y los científicos y geógrafos de la época se dan cuenta que hay una coincidencia entre las márgenes de los continentes. Ven el rompecabezas. Claro, por ejemplo, Bacon, que fue un inglés, es considerado por los ingleses como el padre de la deriva continental porque es uno de los primeros que nota esa similitud. Wegener es probablemente el que le pone elementos científicos a esa discusión. Vamos a presentarlo. Entonces, ¿quién fue Alfred Wegener? ¿Quién fue Alfred Wegener? Alfred Wegener fue un meteorólogo y geofísico alemán considerado uno de los grandes padres de la geología moderna al proponer la primera declaración completa de la hipótesis de deriva continental. Nació en 1880. Estudió física, meteorología y astronomía. Entre 1902 y 1904 fue asistente en el Observatorio Urania en Berlín y en 1905 obtuvo un doctorado en astronomía por la universidad de esa ciudad. Sin embargo, luego centró su campo de estudio en la geofísica, la meteorología y la geología. Ese mismo año, trabajó como asistente en un observatorio de aeronáutica. En 1906, realizó su primera expedición a Groenlandia con el propósito de estudiar la circulación del aire en las zonas polares y explorar la última parte desconocida de la costa noreste de esta gran isla. Allí construyó la primera estación meteorológica y regresó a su país en 1908. A partir de entonces y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, fue profesor de meteorología, astronomía y física cósmica práctica en Marburgo. Además, trabajó en su libro Termodinámica de la atmósfera. El 6 de noviembre de 1912 comenzó a exponer sus primeras ideas sobre la deriva continental. En ese periodo participó de una segunda expedición a Groenlandia y a su regreso se casó. La joven pareja se trasladó a Marburgo, donde él retomó su cátedra. Sin embargo, en 1914 fue reclutado por el ejército alemán para combatir en la Primera Guerra Mundial, por lo que abandonó su actividad científica. Durante el conflicto fue oficial de la Reserva de Infantería y se le asignó al servicio de meteorología del ejército. El trabajo requería viajar constantemente entre las diferentes estaciones meteorológicas en Alemania, los Balcanes, en el frente occidental y los estados bálticos. En 1915 desarrolló la primera versión de la obra El origen de los continentes y océanos, y sobre el final de la contienda comenzó a publicar alrededor de 20 trabajos meteorológicos y geofísicos. En 1917 estudió el meteorito de Treysa, que había caído sobre Alemania un año antes. Entre 1919 y 1923 trabajó en su libro Los climas en el pasado geológico, en el que trataba de sistematizar la nueva ciencia de la paleoclimatología en relación con su teoría de la deriva continental. A partir de 1922, publicó una versión corregida de su obra sobre el origen de los continentes y los océanos, al tiempo que se dedicó a difundir su teoría de la deriva. En 1924, aceptó la cátedra de meteorología de la Universidad de Graz, Austria, y 5 años más tarde realizó su tercer viaje a Groenlandia, donde murió el 2 de noviembre de 1930.
La mayoría de los geólogos rechazaron su hipótesis, en tanto que significó romper con gran parte del conocimiento aceptado hasta el momento. A partir de diversas evidencias, este científico alemán se permitió dudar de las teorías de la época, según las cuales la posición de las masas de tierra era estática desde la formación del planeta. Así, sus ideas visionarias revelaron que el planeta es cambiante y dinámico, donde los continentes, lejos de ser entidades estáticas, se mueven y transforman de manera continua. Sus hipótesis han tenido un enorme impacto en todos los estudios de la Tierra y lograron que Wegener sea reconocido hoy como el autor de una de las mayores revoluciones de la ciencia contemporánea. Acuérdate que podés mandarnos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Te esperamos también en nuestras redes, en Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_tv. Además, en tvpublica.com.ar podés encontrarte con todos los programas del ciclo y en particular con temas relacionados con el de hoy. Hicimos un programa sobre el Sol, hicimos otro sobre el Sistema Solar, hicimos otro sobre rocas y minerales, todos temas que tal vez vienen a cuento para seguir hablando después de la pausa sobre la historia del planeta Tierra, porque ese es nuestro tema de hoy. Ya venimos. Seguimos en Todo Tiene un Porqué hablando sobre la historia del planeta Tierra y nos contabas, Andrés, que la deriva continental es la teoría previa a la tectónica de placas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la tectónica de placas? ¿Qué dice? Bueno, tal como se dijo en el informe, la deriva continental se cae casi por prejuicios. El trabajo de Wegener tenía errores, pero tenía muchos aciertos. Pero tuvieron que pasar por lo menos 35 o 40 años para que aparezca una teoría que la sustituye o que la complementa, que es la tectónica de placas. ¿En qué se basa la tectónica de placas? Estábamos en la Guerra Fría, plena Guerra Fría. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos estaban estudiando los fondos de los océanos. ¿Y qué encontraron? Encontraron que las rocas del fondo marino están magnetizadas en bandas paralelas que tienen magnetismo con polaridad diferente. ¿Qué quiere decir eso? Hay momentos en los cuales el campo magnético terrestre, las líneas de fuerza del campo magnético emergen del polo magnético norte y llegan al polo magnético sur. Y hay momentos en los cuales se revierte el campo magnético. Las rocas del fondo marino, a medida que nacen, van grabando esa polaridad. O sea, hay partes del fondo marino que tienen polaridad normal y partes que tienen polaridad reversa. Y como esas bandas son paralelas y son simétricas respecto de las cordilleras centroceánicas, que son grandes fisuras que están en el medio de los océanos, se concluye a partir de ese momento que el fondo marino crece a partir de esas grandes fisuras. Y eso es la prueba definitiva que los continentes se alejan a medida que los océanos se expanden. Y ahí se reflota la vieja idea de Wegener y aparece un modelo que refuerza esa idea y ya deja de ser discutible que los continentes derivan y que los océanos crecen. Andrés, ¿y a qué se denomina actividad orogénica? Actividad orogénica, bueno, ese espacio que generamos por la apertura de un océano, como se considera que el volumen terrestre no cambia, en algún lugar se tiene que consumir ese espacio. O sea, a medida que se expande un océano, como el océano Atlántico, el océano Pacífico, en algún lugar de la Tierra, dos masas continentales tienen que converger y tienen que acercarse una respecto de la otra. Eso lo hace una masa continental solapándose, montándose a la otra, y eso forma los grandes sistemas montañosos de la Tierra. Actividad orogénica significa construir montañas, son los procesos a través de los cuales se construyen las cordilleras, que tienen que ver con la colisión de continentes. Ahora, perdón, me queda una duda, porque decías los océanos se expanden, pero al expandirse, digo, del otro lado, los continentes tienden a unirse. Digo, se alejan de un lado, pero se unen del otro, ¿no? Los Andes, la cordillera de los Andes, son la expresión de la apertura del océano Atlántico. Bien. Desde el momento en el cual se empezó a abrir el océano Atlántico, se empezaron a construir los Andes. Perfecto. ¿Y el ciclo supercontinental es este ciclo sin fin que se repite? Claro, cuando se forma un supercontinente se forman numerosas cadenas de colisión, como los Himalayas hoy en día. Entonces ese es un momento en el cual dominan las cordilleras de colisión porque muchas masas continentales están colisionando entre sí. Y hay momentos en los cuales las masas continentales se alejan unas de otras y se derrumban esas viejas cordilleras. Tenemos un informe que justamente da cuenta de cómo se forma un supercontinente.
En las últimas décadas surgieron dos modelos científicos que describen cómo ocurre la formación de los supercontinentes. Cuando estas enormes masas continentales se fracturan y disgregan, se producen dos tipos de océanos bien diferenciados. Por un lado, entre los territorios en dispersión, se abren mares interiores sobre un fondo de litosfera oceánica más joven. Por otra parte, esta porción de tierra está rodeada de un lecho oceánico exterior que existía desde antes. A medida que se expande el mar interior, el otro se contrae gracias a la subducción, como se llama el proceso en el que una placa litosférica se hunde bajo otra, en este caso de la más antigua. Así, justo después de la ruptura del supercontinente, se da el máximo contraste de edad entre ambos océanos. Esta diferencia disminuye a medida que los continentes se alejan entre sí. Uno de los modelos sobre la formación de estas megasuperficies terrestres considera que las aguas que se cierran son las interiores. De ser así, el próximo supercontinente se producirá por el achicamiento del Atlántico y la colisión entre Europa y África con Norteamérica y Sudamérica. El otro modelo, en cambio, considera que son los océanos exteriores los que causan el cierre. Así propone que el próximo supercontinente se producirá por el encogimiento del Pacífico. Por tanto, Australia continuará en su movimiento de avance hacia Asia Oriental, mientras que Norteamérica y Sudamérica seguirán su curso occidental hasta cerrar el Pacífico. En el primer modelo se propone que la subducción de la litosfera oceánica, generada entre las masas continentales, luego de la ruptura y dispersión de estos territorios gigantes, constituye el mecanismo para ensamblar un continente nuevo y más extenso. Debido a que su movimiento se asemeja al del instrumento, el supercontinente va hacia adentro, por lo que los márgenes interiores del que está en separación se vuelven los cinturones orogénicos del siguiente territorio. Un posible ejemplo de este fenómeno se dio en la ruptura de Panotia hace unos 550 millones de años, que culminó con las colisiones intercontinentales asociadas a la formación de Pangea alrededor de 250 millones de años después. Por el contrario, el segundo modelo propone que luego de la ruptura de un supercontinente, sus masas en dispersión migran por el planeta hasta reunirse en el lado opuesto. El ascenso del calor del manto atrapado debajo de él provoca su fragmentación y la dispersión de las masas resultantes hacia las antípodas. En este escenario, el supercontinente va hacia afuera o se extravierte de tal manera que los márgenes exteriores en dispersión se transforman en los cinturones orogénicos interiores del territorio que se formará en el futuro. Un ejemplo sería la ruptura de Rodinia, hace unos 760 millones de años, que causó la extraversión de Gondwana y la formación del Pacífico cuando la masa continental que integraba Australia y la Antártida se disgregó de la antecesora de Norteamérica. Mientras esta aglomeración se alejaba del punto de fractura, se hundió la antigua corteza oceánica que rodeaba Rodinia. Esta subducción continuó hasta que Gondwana Oriental chocó con la masa unida de África y Sudamérica, llamada Gondwana Occidental. En resumen, la teoría de la introversión propone que los océanos interiores más jóvenes se cierran para dar lugar al siguiente supercontinente. En cambio, la idea de la extraversión sostiene que se cierra el océano exterior, ensamblando los continentes en uno. Y ambas coinciden en que hubo varios superterritorios que se ensamblaron y disgregaron en muchas ocasiones a lo largo de millones de años, y que ese proceso no parece haber finalizado. El informe, Andrés, nos explicaba sobre estos dos modelos, dos teorías sobre, la formación de los continentes, supercontinentes. ¿Qué evidencia, respalda a uno y a otro modelo? O sea, actualmente hay dos miradas, una mirada un poquito más vieja y una mirada más innovadora sobre por qué se arman los supercontinentes. La teoría más vieja es la teoría de los autitos chocadores. Tenemos un área con autitos chocadores y cada tanto esos autitos chocadores se aglomeran en un sector de la cancha, de ese espacio. Casi aleatoriamente, digamos, dos chocan, viene otro choca, después se destraban y salen. Una de las teorías que vimos recién en el informe va en esa línea, o sea, los continentes se arman en un sector, se destraban y después se armarán en otro sector de la Tierra. Actualmente hay una teoría un poco superadora, más moderna, que es cuando se arma un supercontinente, en las periferias del supercontinente, el fondo del océano se hunde bajo el continente. Cae bajo el continente. Ese proceso se llama subducción. A medida que un fondo marino cae en el interior de la Tierra, succiona la superficie de la Tierra. Esa es la teoría del patito en la bañera. Si nosotros sacamos un tapón en una bañadera y tenemos un patito flotante, el patito va a tender a ir al lugar donde se forma el remolino descendente y se va a quedar anclado en ese sector.
Cuando se forma un supercontinente tenemos toda una zona periférica en la cual tenemos corrientes descendentes, sectores que succionan las masas continentales. Entonces, la nueva configuración supercontinental se va a formar en alguno de esos lugares donde los fondos oceánicos se están desmoronando. Por ejemplo, en este momento hay un intento de configuración supercontinental al norte de Australia. Ahí tenemos fondos oceánicos que se están hundiendo bajo la tierra. Australia, Papúa Nueva Guinea, la India, son todos bloques que ya se están aglomerando, son los patitos de esa bañera donde sacamos el tapón. Esa teoría es la principal teoría que hoy explica los lugares en los cuales se forman los supercontinentes. Y bueno, llegamos a la actualidad. ¿Cuáles serían los continentes que tenemos hoy en la actualidad y cómo se formaron? Hoy en día estamos en una etapa de disgregación del último gran supercontinente que fue Pangea. Los continentes básicamente se están alejando. Pero no es tan simple. En ese proceso de alejamiento hay algunos problemas de espacio. Por ejemplo, África está colisionando contra Europa. Los Alpes o los Cáucasos son la expresión de esa colisión. Después la India... O sea que el Mediterráneo podría desaparecer. Está desapareciendo. Okay. Está desapareciendo. Y de hecho, hace poco tiempo, 6 millones de años, tuvo una etapa de desecación absoluta. Cada tanto tiene problemas de circulación. Después la India es un pedazo de África que se arrancó y está colisionando contra Asia. Australia y Papúa Nueva Guinea están colisionando contra el Pacífico. Los Andes están colisionando contra el Pacífico. O sea que en este proceso de disgregación hay algunos problemas de espacio que se están resolviendo con formación de montañas. Y como dijimos, hay un intento ya de formación de un próximo supercontinente que es al norte de Australia. Hay un germen de supercontinente. Bien, tenemos una nota con Víctor Ramos para hablar del origen de la Patagonia, algo que te adelantábamos en el comienzo del programa. No siempre estuvo ahí la Patagonia. Víctor es doctor en geología y de eso nos habla, el origen de la Patagonia. Hace muchos años, allá por año 1983 aproximadamente, estábamos tratando de subir el Aconcagua, nos agarró una tormenta a los 5.200 metros y estuvimos 3 días dentro de las carpas sin poder salir por la tormenta de nieve. A las pocas horas uno de los compañeros me dice: Víctor, el profesor Camacho dice que la Patagonia es un continente independiente de Gondwana y que se acrecionó a Gondwana en el Cretácico. Y dije, no, está absolutamente equivocado, porque en el Cretácico le empecé a explicar por qué no podía ser. Pasé esos 3 días que estuvimos encerrados en la carpa, escribiendo en pro y en contra de los argumentos por los cuales la Patagonia podía haber sido acrecionada. Y básicamente lo que me di cuenta en ese momento es que para que tengamos la creación de un continente tiene que haber un arco volcánico. Por ejemplo, vemos los Andes tienen un arco volcánico, tienen volcanismo activo. ¿Por qué? Porque hay subducción, hundimiento de corteza oceánica por debajo. Bueno, y así poco a poco fui armando una hipótesis acerca de que la Patagonia, porque tenía un arco magmático en la parte norte del macizo norpatagónico, podía haber sido un continente independiente. A los pocos meses hubo un congreso, el Congreso Geológico Argentino en el año 84, y después de muchos años lentamente se obtuvo consenso en que sí, que era posible y empezaron a surgir alternativas de esa posibilidad. Creo que hay consenso general de que por lo menos gran parte de la Patagonia no era parte del Gondwana, que viene básicamente de los continentes australes, básicamente del continente antártico. Lo que se duda, lo que se discute, lo que hay alternativas para explicarlo, es que algunos proponen de que la colisión se produjo a la altura del río Colorado, o sea que, digamos, básicamente Río Negro hacia el sur sería toda la parte exótica que chocó contra el continente de Gondwana. Y otros aprovechan la cuenca del Golfo de San Jorge, o sea, entre Chubut y Río Negro, para decir que ese es el potencial límite que tiene la Patagonia. En los últimos años, el avance del conocimiento hizo a través de estudios isotópicos de las rocas ígneas que estaban marginando los arqueociátidos. ¿Qué son los arqueociátidos? Son unas esponjas que tuvieron una eclosión muy grande en el Cámbrico inferior. Y son excelentes fósiles de ellas. Si uno ve los arqueociátidos abarcan gran parte de las cadenas transantárticas en la Antártida Oriental, aparecen en todos los continentes australes, y ese tipo de arqueociátido jamás se vio en América del Sur. Entonces, eso fue, digamos, un blanco y un negro. O sea, el hecho que aparecieran arqueociátidos permitió reconocer por primera vez que
La Patagonia tenía un elemento que era extraño a América del Sur, que era más común en la Antártida, y por lo tanto se reforzaron las ideas de que la Patagonia era un continente independiente que colisionó contra Gondwana. Y aparentemente eso se produjo porque hubo una migración, una deriva del continente, que tenía en la parte occidental, en la parte actualmente pacífica, un arco magmático. Ese arco magmático fue activo durante el Devónico y parte del Carbonífero inferior, hasta que terminó colisionando la Patagonia contra el margen de América del Sur. Lo que es interesante, como procedía de la Patagonia, aparentemente, eso no está tan cierto, venía adosado a la Patagonia la península antártica. Y la península antártica recién se separó de la Patagonia, eso sí es algo objetivo que lo sabemos, alrededor de los 160 millones de años. Esto se cree sobre la forma en la que la Patagonia llegó al lugar en el que está. ¿Se va a quedar más o menos integrada esta parte de América del Sur, Andrés, o también tiene un camino de disgregación? O sea, la historia de la Tierra muestra que no hay una sola masa continental que haya quedado intacta a lo largo de la historia. Cada vez que se genera una fisura, esa fisura en el futuro se va a volver a abrir, se vuelve a cerrar. O sea, las cicatrices en la Tierra reiteran ese comportamiento 4, 5, 10 veces. Nunca cicatrizan totalmente. Salvo los cratones que nombramos, que son sectores que han cicatrizado hace una cierta cantidad de tiempo importante. La historia del planeta Tierra es el tema que nos ocupa hoy. Hacemos una pequeña pausa, estamos de vuelta enseguida. Llegamos al final de nuestro programa de hoy sobre la historia del planeta Tierra. Esperamos que lo hayas disfrutado y, como siempre, que te hayan dado ganas de ir a investigar un poco más. Muchas más gracias, Diego. Muchas gracias, Andrés. Fue un placer recibirlos y escucharlos a ambos. Paloma, Flor, Maxi, nosotros nos encontramos de vuelta en nuestro próximo programa, cuando tendremos más preguntas y más respuestas, pero sobre otros asuntos, porque todo tiene un porqué. La canción de despedida hoy es del año 1981. Se llama Planet Earth, Planeta Tierra, y es de Duran Duran, por supuesto. Muchas gracias. Chau. Hasta la próxima.